Amados discipuladores, bienvenidos a esta serie, Fundamentos Bíblicos y Prácticos del Discipulado. Me he propuesto para esta ocasión compartir con ustedes lo que considero que es básico entender acerca del discipulado a la luz de la palabra de Dios. Bien, iniciemos con un dato histórico. Vemos en los evangelios que en los tiempos de Jesús se practicaba el discipulado. Esta relación se podía observar especialmente entre rabinos o maestros de la ley con jóvenes que eran sus seguidores. En aquel tiempo esta relación tenía como propósito aprender y transmitir un estilo de vida, es decir, creencias, principios, valores, un carácter, hábitos también. El Señor Jesucristo utilizó este tipo de relación para enseñarle a 12 varones a vivir conforme al propósito de Dios, y al final del tiempo con ellos les mandó que hicieran lo mismo con otros. Esto es lo que encontramos en Mateo capítulo 18, versos 19 y 20, donde nos dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta este punto podemos entender con claridad dos cosas. La primera es que el discipulado es una relación, y la segunda es que el discipulado es nuestra misión como discípulos de Cristo, como iglesia de Cristo. Entonces, el discipulado es más que un programa de estudio. Todavía en muchas iglesias el discipulado se entiende como una serie de lecciones, una serie de clases para bautizarse, una serie de clases para ser líder. Y vemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que es mucho más que eso. También entendemos, de acuerdo a lo visto, que el discipulado es más que una reunión semanal. Para varias personas todavía, ser parte del discipulado es asistir a una reunión semanal donde se convive entre cristianos, donde se comparte alguna meditación de la palabra de Dios. Eso está muy bien, pero el discipulado no se limita a eso. El discipulado es mucho más. Y también vemos que el discipulado es más que un departamento de la iglesia. Esto a nivel personal digo que es lamentable, porque en algunas iglesias se ha relegado el discipulado al trabajo de solo algunas personas, cuando, como hemos visto, es el llamado para todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años, en un taller con el pastor Ramón Sierra, yo escuché esta frase de parte de este pastor, que el discipulado no es un ministerio de la iglesia, sino que el discipulado es el ministerio de la iglesia. Y desde entonces yo he estado convencido de algo. Si alguien se llama hijo de Dios, si alguien se llama discípulo de Cristo, no puede esquivar la responsabilidad de crecer en el carácter de Cristo para llegar a ser un discipulador, para llegar a asumir la responsabilidad de ayudar a otros a ser como Cristo. Y por todo esto, de manera personal, defino el discipulado en la siguiente forma: es una relación con Cristo por medio de la iglesia para llegar a ser como Cristo y ayudar a otros a ser como Cristo. Hay muchas definiciones de discipulado en diferentes libros. Usted puede elegir otra que quizá le haga más sentido, pero lo importante es que nuestra definición del discipulado sea bíblica. Y para un servidor, atendiendo a la palabra de Dios, me parece que esta definición explica claramente lo que significa el discipulado. Es una relación con Cristo por medio de la iglesia para llegar a ser como Cristo y ayudar a otros a ser como Cristo. Entonces, entendiendo que el discipulado es una relación, observamos en la palabra de Dios que esta relación va avanzando. Todas las relaciones son dinámicas, cambian,
no se estancan, nunca están en el mismo lugar. Y entonces, Dios nos muestra a través de su palabra cómo la relación de discipulado va avanzando hacia la meta de ser como Cristo. Y aunque también hay diferentes autores que le dan diferentes nombres cada uno a estas etapas del proceso del discipulado, yo le quiero proponer 4 que tienen los siguientes nombres. La primera etapa es la etapa del nuevo nacimiento. Esta es la etapa inicial en la relación del discipulado. En esta etapa es cuando inicia la relación de la persona con Dios por medio de la fe en Jesucristo. En esta etapa no es que la persona empieza a asistir a la iglesia o algo por el estilo, porque recuerde, la relación es con Dios a través de la iglesia. Si solo tengo relación con la iglesia y no relación con Dios, no soy un discípulo. Entonces, la persona tiene que experimentar justificación, perdón de sus pecados, regeneración y ser adoptado como hijo de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, y aquí le dejo varios pasajes que sustentan lo que estoy afirmando. La primera etapa en esta relación entonces es la del nuevo nacimiento, y me parece que tiene las siguientes características. Número 1, ocurre un cambio de mando en la vida. La persona ya no está al volante. Ahora toma conciencia de que se debe hacer un lado y debe permitir que Cristo mande en su vida, que Cristo dirija su vida, porque no únicamente reconoce a Cristo como Salvador, sino que le reconoce como su Señor. También en esta etapa, la persona tiene un nuevo propósito en su vida. Antes vivía para sí misma, pero ahora la persona vive para agradar a Dios. Así que en resumidas cuentas estamos hablando de una nueva vida, por eso le llamamos un nuevo nacimiento. Hay una segunda etapa, una siguiente etapa, que la Biblia le explica de la siguiente manera. Los niños espirituales o los bebés espirituales se empiezan a nutrir de tal manera que van desarrollando madurez, van desarrollando fortaleza. A esta etapa entonces le llamamos desarrollo de la madurez espiritual. En esta etapa se consolida el nuevo estilo de vida santo en la persona. ¿Qué significa esto? Que hay nuevos hábitos mentales, que hay nuevos hábitos emocionales, que hay nuevos hábitos conductuales. Es transformada la vida de las personas a nivel de sus pensamientos, de sus creencias, de sus actitudes, de manera progresiva. Así que cada vez se va viendo más el carácter de Cristo en esa persona. Este proceso de maduración lleva a que la persona esté en un estado óptimo, en el que, además de seguirse ocupando en su crecimiento espiritual, ahora también asume la responsabilidad de servir para que otras personas conozcan a Cristo y sean más como Cristo. En lo personal, llamo a esta etapa la etapa del liderazgo. Este es el tiempo cuando la persona, de acuerdo a lo que nos explica la palabra de Dios, primeramente asume esta responsabilidad de ayudar a otros en el discipulado en su hogar. Si es un padre, si es una madre, es alguien que reconoce que a los primeros que tiene que ayudar a ser como Cristo es a sus hijos. Un segundo nivel en el que estas personas asumen el liderazgo es en la congregación. Sirven a sus hermanos de la congregación para que ellos puedan ser más como Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando los dones que Dios les ha dado, aplicando también los talentos que Dios les ha dado, utilizando sus experiencias y sus recursos de todo tipo. Con todo esto se disponen a ayudar a su familia en el hogar y a su familia espiritual en la iglesia a ser más como Cristo. Esta es la tercera etapa en este proceso y es a la que le llamo la etapa de liderazgo. Y una cuarta etapa es cuando este discípulo del Señor Jesucristo, además de haber servido en su hogar y además de haber servido en la congregación, experimenta en su corazón
el deseo, el anhelo por extender el reino de Dios allí donde hay gente que aún no le conoce. Y a esta etapa le podemos llamar una etapa de multiplicación. Ahora esta persona busca que, además de que los que están cerca de él sean como Cristo, sean discípulos y discipuladores para la gloria de Dios, también otros más en su comunidad, en su colegio, en el trabajo, en el vecindario, conozcan del amor de Dios, lleguen a ser discípulos de Cristo, que sigan extendiendo esta cadena. Insisto, hay diferentes autores que le dan diferentes nombres a estas etapas en el proceso de discipulado, y esta es humildemente la manera en la que yo lo comprendo y se lo comparto a ustedes. Otro de los aspectos básicos que quiero compartir acerca del discipulado es que podemos ver en la palabra de Dios que es un estilo de vida caracterizado por al menos 7 hábitos, y vamos a revisar cada uno de ellos. En primer lugar, el hábito de la oración. Un discípulo es una persona que practica, como lo hizo Jesús, como lo hizo la iglesia primitiva, con frecuencia la oración. Y les dejaré también aquí los pasajes donde lo pueden comprobar. Otro hábito que practica un discípulo es el de atender a la palabra de Dios. Entender y obedecer la palabra de Dios es algo esencial para que el hombre sea prosperado. Y un discípulo desarrolla este hábito. Una tercera característica del estilo de vida del discipulado es la fraternidad en el espíritu. El compañerismo cristiano es una experiencia visible, es una experiencia tangible que nos permite también tener la experiencia con nuestro Dios invisible. Un ejemplo de esto es algo tan sencillo y tan poderoso al mismo tiempo como que ¿cuántos quisiéramos y hemos dicho experimentar un abrazo de Dios, experimentar a Dios que está cerca de mí? Bueno, tal vez el Señor no se nos va a aparecer como lo esperamos, pero cuando alguien de su cuerpo, un hermano en la fe, puede acercarse a nosotros y nos abraza y nos da afecto puro, santo, es una manera en la que podemos experimentar también que Dios está cerca de nosotros. Así que los discípulos de Cristo desarrollan este hábito, practican la fraternidad en el Espíritu, se reúnen para compartir con un corazón alegre, con un corazón sencillo, las obras de Dios, se reúnen para compartir las bendiciones que Dios les da con un propósito de edificación. No es una reunión social, no es una convivencia donde simplemente se trata de pasarla bien, sino que se procura que esa armonía espiritual se presente. Y algo hermoso al respecto de esto es que en el Salmo 133 vemos que Dios envía bendición y vida eterna allí donde hay unidad espiritual. Un cuarto hábito que caracteriza el estilo de vida de un discípulo es el servicio a las necesidades. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de esto. Y era algo también muy notable en el estilo de vida de la iglesia primitiva. La iglesia es un cuerpo que crece cuando sus miembros se ayudan mutuamente. Efesios 4 nos dice claramente esto. Entonces, ayudarnos y servirnos los unos a los otros es un medio y también una evidencia del perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros. Por lo tanto, es un medio y una evidencia para el desarrollo espiritual, para el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Un quinto hábito es el de la disciplina del carácter. La madurez espiritual en la iglesia es la suma de la madurez de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, es algo básico, es algo necesario, es algo fundamental que nos rindamos cuentas los unos a los otros, que seamos transparentes unos con otros, que vigilemos el carácter de cada uno, que evaluemos el carácter de cada uno, en especial de los líderes. Y la palabra de Dios
en diferentes pasajes nos dice que esto tiene que ser así. Otra de las características del estilo de vida del discípulo es la edificación de la familia. La familia siempre ha sido algo clave en el propósito de Dios. De hecho, la familia es, digamos que, el modelo, el prototipo para el desarrollo de la iglesia. Y la iglesia, en su totalidad, la madurez de la iglesia se determina por la madurez de sus familias. Así que algo que hace un discípulo es ocuparse de la edificación de los de su casa. Y el séptimo hábito, la séptima característica en el estilo de vida de los discípulos es el evangelismo relacional. Esto se refiere a que un discípulo de Cristo no se limita a compartir un tratado, que eso está muy bien. No se limita a publicar un texto en sus redes sociales, que eso está muy bien, sino que tiene el propósito de que aquellos que están perdidos aún, muertos espiritualmente, conozcan el amor de Dios, nazcan de nuevo, y para eso trata de mostrarles, se ocupa de mostrarles el amor de Dios con su vida, a través de una relación con un interés sincero en la salvación de las personas. Se acerca a ellas, les sirve, les comparte afecto, para que esas personas sean inspiradas a responder positivamente al llamado de Dios, de recibir el regalo de la salvación, poniendo su fe en Cristo Jesús. Entonces, resumiendo, el discipulado es la misión de la iglesia. No es el llamado para algunos de la iglesia, sino para toda la iglesia. También el discipulado es una relación para transmitir a otras personas un estilo de vida. Y en nuestro caso, el estilo de vida que nos modeló nuestro Señor Jesucristo. Vimos también que el discipulado, como proceso, pasa a través de 4 etapas de madurez, que nos lleva desde el nuevo nacimiento hasta ser discipuladores activos para la multiplicación de los miembros de la familia de Dios, extendiendo el reino de Dios en esta tierra. Y finalmente, vemos que el discipulado, como estilo de vida, se caracteriza por al menos 7 hábitos: la oración, el atender a la palabra de Dios, la fraternidad en el espíritu, el servicio a las necesidades, la disciplina del carácter, la edificación familiar y también el evangelismo a través de las relaciones. El discipulado es una relación, y en nuestra siguiente sesión veremos 7 principios bíblicos para que esta relación de discipulado sea efectiva.